Entonces continuamos con la clase del Evangelio de Juan. Todavía estamos en el capítulo 1 y terminamos la clase pasada hablando de aquellos grupos de personas que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que rechazaron ese mensaje del Evangelio y que rechazaron las palabras de Juan el Bautista, aquel que era el heraldo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver los creyentes, testimonio creído. Los que sí creyeron, vamos a ver esta parte y vamos a avanzar un poquito en este primer capítulo. Como siempre, vamos a orar para pedirle a nuestro Padre Eterno la guía. Siempre hay que poner en sus manos la lectura de la palabra porque Él es quien nos da la iluminación para entender muchas cosas que aquí están escritas. Entonces oramos. Padre amado, Padre grande, Padre todopoderoso y soberano, Señor. Aquí estamos de nuevo tratando, Señor, de seguir estos estudios, tratando de conocerte cada día más, de entender tu palabra, de saber de qué se trata cada escritura que está en este libro maravilloso. Padre, te pedimos tu guía, Señor, que nos ilumines, que nos enseñes, que nos muestres todas tus verdades, que nos enseñes toda tu sabiduría, que nos guíes a toda tu verdad, Padre eterno, para que nosotros podamos poner por práctica en nuestra vida diaria todo aquello que tú esperas que nosotros hagamos. Señor, tu palabra es la verdad, esa es la única verdad que existe en este mundo, no hay otra verdad. Guíanos a ella, Padre Santo, enséñanos y muéstranos de qué manera tenemos que comportarnos delante de ti. Aparte, Señor, entre más te conocemos, más vamos a aprender a amarte con todo el corazón y a entregar nuestras vidas a ti. Te clamamos tu guía, te damos las gracias por este tiempo en el nombre santo y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador, y por la intercesión de tu grande y poderoso Espíritu oramos delante de ti. Amén. Entonces, vamos con esta porción que son los versículos 12 y 13 del capítulo 1. Y leo estos versículos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos una declaración bien importante, maravillosa para todos los seres humanos que creemos que Cristo es nuestro Salvador, que Él vino del Dios eterno. Dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una maravillosa frase del Evangelio de Juan donde nos está entregando a nosotros esa potestad de ser hijos. Vamos a ver qué dice el comentarista. Dice, la conjunción de más es un pequeño punto de apoyo que marca un cambio dramático. El odio que el mundo siente por Dios y el rechazo a Cristo no invalidan o frustran el plan de Dios en modo alguno. Él hace que hasta la ira del hombre lo alabe. Quienes Dios había deseado salvar antes de la fundación del mundo, abrazarían por fe a Cristo, como Él lo declaró en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces hubo un grupo que sí creyó en Cristo, y ese es eh, del que Él dice que todos los que el Padre le da. Y esto, aquí entra también una declaración importante que dice que quienes Dios había deseado salvar antes de la fundación del mundo. Esto es una doctrina bastante importante para nosotros porque nosotros como cristianos creemos que hemos sido seleccionados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto es una bendición enorme, maravillosa, que desde antes de la fundación del mundo, el Dios del cielo ya nos había mirado, ya sabía quiénes íbamos a ser salvos. Lambanó es una palabra en griego que quiere decir recibieron. ¿Por qué normalmente en estos comentarios se usan estos términos griegos? Porque es que en griego hay palabras que pueden ser la misma, pero que tienen diferente significado. Yo recuerdo por ahí al principio, cuando estábamos al principio de las clases, que hablábamos de dos palabras, el de llegar a ser, cuando Cristo dijo y llegó, y el verbo llegó a ser o vino a ser carne.
y también ese llegar a ser es el momento en que una persona nace, pero en griego tienen dos palabras diferentes, entonces por eso es importante aclarar qué significa cada palabra en griego para tener más certeza de lo que se está diciendo. Entonces aquí habla de lambanó, que quiere decir recibieron, que podría traducirse como agarrar, obtener o asir. Asir es como agarrar. ¿Por qué está diciendo esto? Porque aquí en los primeros versículos dicen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, recibieron a todos los que le recibimos, está queriendo decir con eso a todos los que agarran a Cristo, a todos los que se aferran a Cristo, a todos los que lo toman como el verdadero Salvador. Entonces dice, podría traducirse como agarrar, obtener o asir. Recibir a Cristo requiere más que el mero reconocimiento intelectual de sus afirmaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas pueden entender que Cristo es el Salvador, que sí es el Hijo de Dios y que vino al mundo, pero no lo agarran, no lo reciben realmente, simplemente aceptan intelectualmente que Él es, pero no viven la vida que Cristo les está pidiendo que vivan, no transforman sus vidas. Entonces es muy diferente ese agarrar, ese recibir, con el mero hecho de entenderlo intelectualmente. La última cláusula del versículo 12 se refiere a los que lo recibieron como los que creen en su nombre. El concepto de creer en Cristo, otro tema importante para Juan, se desarrollará en varios pasajes de su evangelio. Este tema de creer está en muchos pasajes de este evangelio de Juan, porque eh, el objetivo de este libro, yo no me acuerdo si lo hemos mencionado o no, hay un objetivo en cada uno de los libros y el objetivo de Juan está ay, ya no me acuerdo en qué capítulo, después se los digo, si me acuerdo ahora se los digo, pero el objetivo es que estas cosas se escribieron para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Todas estas cosas que Él escribe en el Evangelio es para que nosotros creamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a lo largo del Evangelio de Juan vamos a encontrar que él se centra mucho en decir para creer, para que crean en Cristo. Y hay varios pasajes como en el 6:29, vamos a leer uno de ellos. Vamos a leer el capítulo 6, el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces vamos a encontrar muchas veces ese creer. Su nombre, creer en su nombre se refiere a la totalidad de Cristo como ser, todo lo que Él es y hace de este modo. No es posible separar su deidad y su humanidad, su ser salvador de su ser Señor, su persona de su obra redentora. La fe salvadora acepta a Jesucristo en todo lo que las Escrituras revelan de Él. Entonces, aquí está hablando de una fe salvadora. Juan 20:31. Juan 20:31 es el propósito del libro. Ahí está escrito el propósito del libro. Dice el capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recién en el capítulo, en ese capítulo, el capítulo 20, está dando el propósito del libro. O sea, tenemos 20 capítulos antes y recién en el 20 está dando el propósito del libro. Muchos libros traen el propósito al principio, pero este se encuentra ese propósito en el final. Y él dice que Jesucristo hizo tantos milagros, hizo tantas maravillas y tantos prodigios, que si se escribiera todo lo que él hizo, no cabrían los libros en esta tierra, pero que estas que están escritas aquí se escribieron para que nosotros creamos en que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida. Entonces, eso es muy importante para estos estudios, tener en claro ese propósito de este libro del Evangelio de Juan. Vuelvo a leer lo que había acabado de leer. El concepto de creer en Cristo, otro tema importante para Juan, se desarrolla en varios pasajes del Evangelio.
Su nombre se refiere a la totalidad de Cristo como ser. O sea, no creer simplemente en su nombre, porque no es creer en el nombre de Cristo, es creer en la totalidad de lo que Cristo es, tanto como humano, como Dios, las dos formas encarnadas. Eso es lo que quiere decir creer en su nombre. La totalidad de Cristo como ser, todo lo que Él es y hace. De este modo, no es posible separar su deidad de su humanidad, su ser salvador de su ser Señor, su persona de su obra redentora. La fe salvadora acepta a Jesucristo en todo lo que las Escrituras revelan de Él. La vez pasada estábamos hablando también de cantidades de profecías que revelan las Escrituras acerca de Cristo. Entonces el que lo recibe y cree en su nombre, lo está recibiendo en su totalidad, en todo lo que Él es. Y le creemos a lo que Él es y lo seguimos. Aunque las personas no se pueden salvar hasta que reciben y crean en Jesucristo, la salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecador ciego y muerto. También hemos mencionado algunas veces que nosotros, cuando no conocemos a Cristo, cuando estamos fuera de Él, somos ciegos y estamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados, como lo declara Pablo en Efesios, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede ver, un muerto no puede ver la luz. Entonces nosotros muertos en nuestros delitos y pecados no podemos ver la luz hasta que Dios haga algo con nosotros. Juan declara simplemente que nadie llegará a Jesús a menos que Él les diera la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie puede venir a menos que nos den la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos se salvan completamente por gracia, por medio de la fe, y esto no de ellos, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto también es parte del mismo pasaje de Efesios, está en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Nos salvamos por medio de la fe. La fe ni siquiera es de nosotros, la fe también es don de Dios. ¿Qué significa don de Dios? Todo don es un regalo. La fe es un regalo de Dios. Dios nos regala hasta la fe para que nosotros creamos en Cristo. La salvación es obra de Dios por gracia. ¿Qué significa por gracia? De gratis, otro regalo. Las cosas gratis no tienen precio. Nadie paga por una cosa que es gratis. Y esa es la gracia. La gracia es que Dios nos da esa salvación de manera gratuita. No tenemos que hacer nada por ella. Dice esto porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. En segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Desde el principio, ese principio está hablando desde antes de la fundación del mundo. De modo que son engendrados de nuevo, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de nuevo, es engendrados de nuevo, está hablando del nuevo nacimiento. Más adelante en el capítulo 3 nos vamos a encontrar con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del nuevo nacimiento. Aquí dice, esas tres declaraciones negativas enfatizan el hecho de que la salvación no se obtiene por medio de la herencia racial o étnica, que es la sangre, ni por el deseo personal, que es la carne, o por un sistema construido por el hombre, de voluntad de varón. Vuelvo a leer esas tres negaciones. De modo que son engendrados de nuevo, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esas son las tres negaciones de las que está hablando aquí. Entonces nosotros no obtenemos la salvación o no somos engendrados como hijos de Dios por medio de estas tres cosas, sino por voluntad de Dios, solo por la voluntad de Dios. El pasaje dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por voluntad de Dios.
Nosotros somos hechos hijos de Él por su voluntad, por su preciosa voluntad, no porque nosotros tengamos que hacer algo o porque nos ganemos esto. La gran verdad de la elección y la gracia soberana se presentan aquí apropiadamente desde el mismo fundamento de la mención juanina de la salvación. Nuestro Señor hablará de esta verdad en el capítulo 6, en el capítulo 15 y en el capítulo 17 de este mismo evangelio. Estas dos verdades fundamentales del cristiano son la elección y la gracia. Fuimos elegidos voluntariamente por el Padre y la salvación nos la da por gracia, o sea, no tuvimos que haber hecho nada para que Dios nos eligiera y para que nos salvara por gracia, nada. Dios no vio nada bueno en ninguno de los salvos, en ninguno de nosotros. Todos somos pecadores, todos llegamos a la salvación por puro amor, por pura voluntad del Padre, por su gracia y por elección soberana. Como todos cargan con el pecado de la incredulidad y el rechazo, la frase "si no de Dios" significa que la salvación, esto es recibir y creer en el Señor Jesucristo, es imposible para todo pecador. Dios de manera sobrenatural puede otorgar el poder y con este la vida y la luz divina al pecador en muerte y en tinieblas. Así que todo es obra de Dios, de principio a fin. Nosotros no hemos hecho nada. Lo que nosotros hemos hecho para merecer todo esto es pecar. Lo único que hemos hecho es pecar durante toda nuestra vida y lo seguimos haciendo. No significa que los que estamos buscando de Dios, que los que estamos yendo a la iglesia, que los que creemos en Él dejamos de pecar. Seguimos en el pecado. Y el problema de nosotros es que paramos de hacer aquellas cosas que son visibles, pecados visibles, no robar, no matar, no adulterar, cosas que se pueden ver físicamente, pero aquellos pecados que son ocultos a nosotros, los seguimos cargando en lo profundo de nuestro corazón. El Señor trabaja con nosotros para ir sacando poco a poco toda esa basura, toda esa escoria que hay en estos corazones duros, para irlos transformando en corazones de carne, en corazones que sean más sensibles a la voluntad del Padre. ¿Cuáles pecados? Idolatría, orgullo, pecados que todos decimos, yo no soy orgulloso, yo no soy idólatra. Y resulta que uno de los pecados más grandes que el Señor más detesta o aborrece, como dice la palabra de Dios, es el orgullo. Y nosotros somos muy orgullosos porque hay un estudio que creo que Yasmín lo compartió alguna vez, acerca de 40 puntos en los que nosotros podemos ser orgullosos. Y siempre recuerdo que el que más me pegó a mí, el que más me chocó, fue el de la timidez. Y yo decía, ¿por qué una persona tímida es orgullosa? A mí no me podía, yo no podía entender por qué una persona tímida es orgullosa. Y resulta que el tímido es tímido porque siempre está pensando qué piensan los demás de mí, qué pueden estar pensando los demás de mí. Eso es orgullo. Por donde quiera que se mire es orgullo. Y uno cree que la timidez no lo es y eso es orgullo. Como ese, hay 40 puntos que uno puede evaluar si es o no es orgulloso en la vida. El solo hecho de yo quiero esto, yo quiero aquello, siempre aquí me meto en temas que son espinosos, pero para mí la celebración de la Navidad es uno de los temas más hipócritas y de mayor orgullo del ser humano. Cuando nosotros pensamos en la Navidad, estamos pensando en ropa nueva, estamos pensando en qué me voy a comer, estamos pensando en regalos y estamos pensando en una cantidad de cosas para mí, para mí. Me encanta la Navidad porque como natilla, me encanta la Navidad porque como tamales, me encanta la Navidad porque comemos esto. ¿Y Dios dónde está? Hacemos una celebración tan egocéntrica, tan egoísta y tan orgullosa porque nos estamos dando gusto a nosotros en la carne, nos estamos dando hasta regalos. Y eso es orgullo, todas esas cosas son orgullo. Ahí no le estamos celebrando el nacimiento a Jesucristo en ningún punto, no lo estamos celebrando a nosotros mismos. Siempre pensamos en esto. Cuando nace un niño, ¿a quién se le llevan los regalos? Al que nace.
Y en la Navidad de nuestro Señor Jesucristo nos traemos los regalos a nosotros mismos. Tremenda celebración. Pero esto es un tema muy espinoso. Esto es muy personal y yo no me voy a meter con quien quiera celebrar la Navidad. Pero esto muestra cuán orgullosos somos. Y la idolatría, esto, apenas estoy mencionando pecados ocultos que nosotros tenemos. Dice algún predicador, no recuerdo su nombre, dice que nosotros somos una fábrica de ídolos, porque nosotros todo lo volvemos un ídolo. Ay, me encanta este carro, el carro del año, o me encanta tal cosa. Se convierte en nuestro ídolo porque lo queremos tener y luchamos por esto y luchamos por tantas cosas, pero el ídolo mayor que nosotros tenemos somos nosotros mismos, porque nos queremos dar gusto a nosotros mismos y vivimos por nosotros mismos. Por eso Cristo decía, mueran a ustedes mismos, mueran a la carne, porque eso es un ídolo para nosotros. Nosotros, yo quiero estar bien, yo quiero lo mejor para mí, yo quiero esto porque me lo merezco, y eso es tener un ídolo. Nosotros mismos somos nuestros propios ídolos, pero nosotros no nos damos cuenta. Y a pesar de que nosotros estemos conscientes de este pecado, lo seguimos haciendo. Yo no me estoy sacando de ahí porque yo lo sigo haciendo todos los días, sino que uno no se da cuenta que está cayendo en ese tipo de cosas. ¿Por qué caí en esto? No recuerdo. Sigamos adelante con el estudio. ¿Por qué estaba diciendo esto? Por los pecados, porque seguimos pecando. Seguimos pecando. Dice, es por este último párrafo que vuelvo a leerlo. Como todos cargan con el pecado de la incredulidad y el rechazo, la frase sino de Dios significa que la salvación, esto es recibir y creer en el Señor Jesucristo, es imposible para todo pecador. Por eso estábamos diciendo eso, porque todos somos pecadores. Dios de manera sobrenatural puede otorgar el poder y con este la vida y la luz divina al pecador en muerte y tinieblas, a nosotros en muerte y tinieblas. Bueno, hasta ahí esa porción de los versículos, dijimos que era el 12 y el 13. Ahora vamos a pasar a otra porción que es del 14 al 18, de los versículos 14 al 18. El título que tiene esta porción es La gloria de la palabra encarnada. Dice esta porción, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. También hay una cantidad de verdades. Habíamos visto en los primeros versículos cuántas verdades declaraba Juan en poquitas palabras. Ahora tenemos 5 versículos, cantidades de verdades. Vamos a empezar con esto. Durante sus primeros 5 siglos de existencia, la iglesia primitiva defendió la doctrina verdadera de la encarnación. Empezamos con esta primera parte donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esta es la doctrina de la encarnación. Parece tan simple, aquel verbo fue hecho carne, 5 palabras, pero eso es una doctrina importante dentro del cristianismo, que es la doctrina de la encarnación del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Durante este tiempo se plantearon, examinaron y rechazaron muchas enseñanzas erróneas sobre la unión hipostática. ¿Qué significa la unión hipostática? Significa la unión en Cristo de las naturalezas humana y divina. Esa unión en una persona, en la persona de Jesucristo, la unión, la esencia humana y la naturaleza divina, se llama unión hipostática. Por ejemplo, algunos argumentaban que Jesús no tenía un espíritu humano, sino que su espíritu divino se unió con el cuerpo humano. Otros argumentaban que el espíritu divino de Cristo entró en el Jesús hombre en su bautismo y lo dejó antes de su crucifixión.
Otra perspectiva falsa sostenida por algunos era que Jesús fue un ser creado y por lo tanto inferior a Dios el Padre. Había además otros que veían en Jesucristo a dos personas separadas, una humana y otra divina. De acuerdo con esas enseñanzas, Jesús era un hombre en quien Dios habitaba. Todas estas doctrinas son doctrinas falsas, porque la Biblia no enseña ninguna de ellas. La Biblia enseña que ese verbo se hizo carne. Todas estas perspectivas, al igual que otras, erraron fatalmente, ya fuera negando la completa divinidad de Jesucristo o su completa humanidad. La iglesia verdadera la rechazó todas a favor de una perspectiva bíblica de Jesús como el Dios hombre. El concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, declaró oficialmente esa verdad en una de las declaraciones más famosas e importantes de la historia de la iglesia. Vamos a ver qué dice esa declaración y cómo defiende la encarnación de Cristo por fuera de todas estas herejías. Dice esa declaración: siguiendo pues a los santos, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, del alma racional y cuerpo, consustancial al Padre según la divinidad y asimismo consustancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días y por nosotros y nuestra salvación de la Virgen María, según la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, sino salvando a las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona e hipóstasis, no dividido o partido en dos personas, sino uno y el mismo, Hijo unigénito, Dios Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de él por los profetas de antaño y nos enseñó el propio Jesucristo y nos lo ha transmitido el credo de los padres. Esa es la declaración que hace el Concilio de Calcedonia. ¿Qué está diciendo? Que la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo no se pueden separar, son una sola, y no significa que a un ser humano le dieron el Espíritu de Cristo y volvió y le salió de allí. Nada de esas cosas significa que Él es una creación, en cuerpo humano vino a habitar el que es creador, el Dios eterno. Hay alguien que lo define de esta manera, que Dios en su naturaleza divina, a su naturaleza divina le añadió la naturaleza humana, o sea, le sumó naturaleza humana. Creo que es una de las mejores definiciones que hay, la más fácil de entender. El Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, le añadió humanidad a su naturaleza divina, a su naturaleza divina. Eso no lo ha hecho el Padre, no lo ha hecho el Espíritu Santo, solo el Hijo ha hecho esto, porque necesitaba venir como hombre a dar a conocer el Dios eterno. Más adelante lo vamos a ver más claro. El hecho de que la Iglesia invisible siempre se haya aferrado necesariamente a la doctrina verdadera de la encarnación y que en varias ocasiones haya reconfirmado la declaración de Calcedonia no quiere decir que esta doctrina haya dejado de ser atacada. Por más que traten de defender esta doctrina, por más que se hable y se escriba acerca de que esta doctrina es así, siempre va a seguir siendo atacada. No van a parar de atacar esto. Alguna vez también hablamos acerca del movimiento gnóstico, donde los gnósticos dicen que Jesús no tenía un cuerpo, que era imposible tener un cuerpo. Ya lo vamos a ver también en otro grupo de personas que aseveran lo mismo. Aún es un blanco de los falsos maestros, sectas y religiones, o sea, siguen atacando esta verdad. El apóstol Juan fue claro en sus epístolas en cuanto a que la perspectiva verdadera de Jesús como divino y humano era una señal esencial de la salvación. O
sea, esto es esencial para la salvación, el aceptar que nuestro Señor Jesucristo tiene las dos naturalezas sin afectar una a la otra. A lo largo del prólogo de este Evangelio de Juan, el prólogo del Evangelio de Juan es desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 18. Juan ha declarado las verdades de la deidad de Cristo y la encarnación, y en estos 5 versículos finales alcanza un crescendo poderoso. Esto resumen el prólogo, que a su vez es un resumen de todo el libro. Juan, en su lenguaje definitivamente sencillo, expresa la realidad gloriosa de la encarnación cuando señala su naturaleza, los testigos y el efecto de ella. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Es tan importante creer que Jesucristo es el Dios encarnado, que se encarnó, que vino a ser hombre para pagar por nosotros, que es tan importante para la salvación, que lo recalca y lo hace más, lo resalta en los últimos versículos. La importancia de esa gloriosa, la importancia gloriosa de esa encarnación. Entonces vemos que ese tema de la encarnación es bien importante para nosotros como creyentes, la encarnación de Jesucristo. Esa encarnación es un tema para un estudio también de mucho tiempo, es un estudio largo, no nos vamos a quedar mucho aquí, simplemente entendemos que aceptamos como cristianos que el Dios Todopoderoso se encarnó, vino a habitar con nosotros. Vamos a ver la naturaleza de esa encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es el versículo 14. Este versículo es la declaración bíblica más concisa de la encarnación y por lo tanto es uno de los versículos más importantes de las Escrituras. Mira lo que dice el comentarista, uno de los versículos más importantes de las Escrituras, porque es que sin esa encarnación, nosotros no vamos a creer que el Dios eterno vino a pagar por nuestros pecados. Las 5 palabras con las que comienza, aquel verbo fue hecho carne, expresan el hecho real de que Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito, la eternidad entró en el tiempo, lo invisible se hizo visible. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces en Cristo vemos la imagen del Dios invisible. Él vino a revelarse a nosotros. Ese Dios invisible vino a ser carne para poderse revelar a la humanidad. El Creador entró en su creación. Dios se reveló al hombre en la creación, en las escrituras del Antiguo Testamento y más importante y supremo en Jesucristo. Vemos entonces que Dios se ha revelado de 3 maneras diferentes. La primera, por eso dicen las escrituras que nosotros no tenemos excusa. Ningún ser humano tiene excusa porque nosotros vemos la revelación de Dios a través de la creación. Todo lo creado es revelación de Dios, del poder de Dios. En las escrituras, todo está escrito. Dios se revela a través de las escrituras en el Antiguo Testamento. Y en la parte más importante y suprema, en Jesucristo. Se reveló en Jesucristo, el Dios Todopoderoso, se reveló en Él para darse a conocer a los seres humanos de la manera más fácil que podía. En el Nuevo Testamento está el registro de su vida, su obra y las aplicaciones e importancia que ello conlleva para el pasado, el presente y el futuro. Como se indica en la explicación del 1.1, ¿se acuerdan del capítulo 1, versículo 1, donde hablábamos de en el principio era el verbo? En el capítulo 1 de este volumen, el concepto del verbo era rico en significado tanto para los griegos como para los judíos. Si recuerdan, hablábamos que ese verbo para los griegos era logos y para los judíos era la palabra. Entonces tenía un significado muy importante para cada uno de estos grupos. Para los griegos que creían en ese verbo creador y para los judíos que tenían muy clarito quién era la palabra de Dios.
Aquí Juan declaró claramente lo que quería decir al comienzo del prólogo. Jesucristo, el verbo final de Dios para la humanidad, fue hecho carne. Eh, en las escrituras vemos muchas veces cuando se habla de la carne, los pecados de la carne, que vivimos en la carne. Este término de carne aquí no significa de la misma manera cuando hablamos de los pecados de la carne, de manera espiritual. Esta sí es carne física, porque Jesucristo se hizo físicamente carne, humano. Entonces ese verbo fue hecho carne significa, en este término es carne física. Entonces no tiene esa connotación negativa, moral, que a veces conllevan en las escrituras. Vemos en Romanos un ejemplo, en Romanos 8, 3 al 9. Dice Romanos 8, 3 al 9. Yo no le veo los numeritos, está bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Aquí vemos esa carne de otra manera diferente. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí vemos esa connotación diferente que tiene esto de la carne. Entonces, decimos que cuando dice que el verbo se hizo carne, tiene la connotación física y no la connotación moral que dicen las escrituras. Esto, el hecho de que él en verdad se hiciera carne afirma la completa humanidad de Jesús. Entonces, esta declaración de que se hizo carne simplemente es una afirmación de que él se hizo humano, de que ese Dios vino a ser humano, el Dios eterno, el Dios infinito se vino a ser finito, a habitar en un cuerpo humano. Ginomai fue un verbo que vimos del griego al principio de los estudios. Ginomai, que fue hecho, no quiere decir que Cristo dejó de ser el verbo eterno cuando se hizo hombre. Nunca dejó su parte divina, nunca dejó de ser Dios por haberse hecho carne. Entonces, cuando dice fue hecho carne, no significa que dejó de ser divino para ser humano, no, le agregó humanidad a su naturaleza divina. Aunque Dios es inmutable, ser eterno, puro, no llegar a ser como son todas sus criaturas, o sea, como nosotros que llegamos a ser, el Dios que no cambia, se hizo completamente hombre en la encarnación. Entonces, si uno de las perfecciones de Dios es que es inmutable, esa perfección de Jesucristo no se podía quitar porque dejaba de ser Dios. No puede cambiar. Entonces no significa que cambió de divino a humano. Esto simplemente está enriqueciendo esa declaración de que llegó a ser, no significa que dejó de ser una cosa para ser la otra. Significa que le está aumentando a su naturaleza. Pero aún así siguió siendo completamente Dios, a pesar de que se hizo carne, siguió siendo completamente Dios. Entró en el reino de las criaturas que están en el tiempo y espacio y experimentó la vida como es para aquellos a quienes creó. En palabras de Cirilo de Alejandría, padre de la iglesia del siglo V, dice: no aseveramos que hubo algún cambio en la naturaleza del verbo cuando éste se hizo humano, ni que fue transformado en un hombre completo que consiste en alma y cuerpo, pero decimos que el verbo de cierta manera indescriptible e inconcebible unió personalmente para sí carne animada con un alma razonable y luego se hizo hombre y se le llamó el Hijo del Hombre. Las naturalezas que se juntaron para formar una unidad verdadera eran diferentes, pero de estas dos hay un Cristo y un Hijo. No queremos decir que la diferencia de la naturaleza se anuló con el motivo de la unión, más bien que la deidad y humanidad
por su concurrencia inexplicable e inexpresable en la unidad, han producido para nosotros al único Señor e Hijo Jesucristo. Entonces esta unión de estas dos naturalezas creó a ese Hijo del Hombre, al único y verdadero Hijo de Dios, hecho hombre, que podía pagar por nosotros, que nos podía rescatar de la potestad del pecado y de la muerte. No sorprende entonces que Pablo escribiera de la encarnación. Vamos a ver qué escribió Pablo en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo también habló de esta encarnación, que es inexplicable y que nosotros no la vamos a poder entender. Por eso hay tantas teorías, tantos ataques a esta doctrina de la encarnación, porque el ser humano no la puede discernir. Nosotros no, en nuestra mente finita no podemos entender cómo eso es posible. Un Dios eterno y soberano viviendo en un cuerpo humano sin perder ninguna de la naturaleza. Charles Wesley también expresó la maravilla de la encarnación en su himno majestuoso: escuchen, los ángeles heraldos cantan. Dice este himno escrito por Charles Wesley: recubierta de carne, vean a la divinidad, a la encarnada deidad saludad. Le agradó ser como hombre y entre los hombres habitar. Jesús nuestro Emanuel. Entonces Charles Wesley fue uno de los grandes predicadores conocidos como los puritanos, y escribió muchos himnos, y entre esos está este himno que habla de esa encarnación. Y este primer verso que dice: recubierta de carne, vean a la divinidad. Recubierta de carne, así que todavía tiene un velo. Esa divinidad todavía está velada para nosotros, porque está recubierta de carne humana. Nosotros podemos reconocer a un humano fácilmente, pero a Dios no lo podemos ver. Algunos encuentran la encarnación tan completamente fuera del alcance de la razón humana que rehúsan aceptarla. El grupo hereje conocido como los docetistas. Vamos a ver quiénes son los docetistas. Y con este pasaje terminamos. El grupo hereje conocido como los docetistas, de la palabra griega doqueo o doceo, aparentar o parecer, que aceptaba el dualismo de la materia y el espíritu tan prevaleciente en la filosofía griega de la época, sostenía que la materia era mala y el espíritu bueno. Así las cosas, argumentaban que Cristo no podía tener un cuerpo material y por lo tanto malo. En lugar de esto, enseñaban que el cuerpo de Jesús era un fantasma, una aparición, o que el Espíritu Divino de Cristo descendió sobre el Jesús meramente humano en su bautismo y después lo dejó en la crucifixión. Cerinto, el oponente de Juan en Éfeso, era docetista. Juan se opuso fuertemente al docetismo, que no solo mina la encarnación de Cristo, sino también su resurrección y expiación sustitutiva, como se indicó al comienzo de este capítulo. En su primera epístola advirtió: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto de que Jesucristo ha venido en carne no significa que se tomó una carne cualquiera y se le dio el Espíritu de Jesucristo. No, él mismo vino en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces esto era lo que decían los docetistas, que la carne era mala, era supremamente mala, y el espíritu era bueno. Entonces que Cristo, por ser bueno, no podía haber tenido una materia mala, un cuerpo carnal malo. Y ellos decían que él simplemente era una aparición, un fantasma o algo parecido. Vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos fue la hora. Como siempre, si quieren abrir los micrófonos para hacer preguntas,
Si no hay preguntas, entonces terminamos. Vamos a orar para terminar y a darle gracias a Dios por sus maravillosos mensajes. Padre Santo, Padre grande y maravilloso, Dios eterno y soberano, cuánta sabiduría, cuánta profundidad hay en todas estas palabras, que sabemos que son inspiradas por tu santo y maravilloso Espíritu y que tienen un valor tan importante desde el principio de los tiempos hasta el final de ellos. Señor, guíanos a toda tu verdad, enséñanos todas estas verdades. Guíanos de tu mano, Padre eterno, porque sin tu ayuda ninguno de nosotros podemos entender tantas y tantas verdades tan profundas escritas en tu libro maravilloso. Dios eterno, te damos las gracias por estos momentos que nos permites compartir enseñanzas que otros han sido iluminados por ti, Padre eterno. En el nombre santo y maravilloso de Cristo damos las gracias, pedimos tu bendición por cada uno de los que están aquí escuchando, de los que van a escuchar estas palabras, que estas palabras sean de bendición para ellos. En su nombre santo te damos las gracias y por la intercesión de tu grande y poderoso Espíritu oramos. Amén.